apellidos, ¿eh? La estabilidad puede ser transversal, si estamos, lo que se pierde es decir, cuando el barco se escora, para recuperar, digamos, para deslizarse. Estabilidad longitudinal, sentido proa-popa. También otro apellido es estabilidad inicial, es decir, hasta una escora pequeña, hasta 10 grados, o estabilidad de grandes escoras, mayor de 10 grados. El tema es que las fórmulas que se aplican son diferentes. Bien, estabilidad también tiene otro apellido que es estabilidad estática, es decir, con el barco en reposo, o estabilidad dinámica, es decir, con el barco en movimiento. Lo que se estudia en patrón de yate es la estabilidad transversal, inicial y estática. Es decir, que la podemos definir como la tendencia de una embarcación que se encuentra en reposo a deslizarse, es decir, está escorada, a recuperar esa escora para pequeños ángulos de escora, hasta 10 o en algunos documentos es para 15 grados, pero bueno, oficialmente es hasta 10 grados. Bien, y ahora vamos a ver a continuación una serie de términos, de términos importantes para entender la estabilidad. Bien, si nos acordamos del principio de Arquímedes, este nos dice pues que todo cuerpo sumergido en un fluido pues experimenta un empuje vertical que es igual al peso del volumen del líquido que desaloja, es decir, del líquido que desplaza. Cuando este barco entra en el agua, pues desplaza un líquido. Por eso el peso del barco normalmente se llama desplazamiento, porque está desplazando a un líquido, ¿vale? Y en concreto el desplazamiento pues es igual al peso del volumen de agua desplazamiento de un barco, incluyendo, y esto es importante, pues todos los apéndices, no solo el casco, sino pues la orza, el timón, etcétera. Y se expresa en toneladas, toneladas métricas. Bien, hay varios tipos de desplazamiento. Uno es el desplazamiento en rosca, que es tal como el barco sale de su construcción en el astillero. Un desplazamiento en lastre se llama, pues es el desplazamiento cuando el barco está pues sin carga, sin ninguna carga. Y el desplazamiento a plena carga, o desplazamiento máximo, pues es cuando el barco está pues con todo su equipamiento completo, con todos los tanques de combustible, de agua, etcétera, llenos, con toda la tripulación, con todas las personas, etcétera. Desplazamiento máximo o de plena carga. Bien, un elemento importante, el centro de gravedad. Bien, el centro de gravedad es el punto de aplicación resultante de todos los pesos que hay en el barco, los equipos, los tanques, etcétera. Y la posición de este centro de gravedad G, que aquí lo vemos en este punto azul, con esa flecha hacia abajo es el desplazamiento. La posición de este punto pues depende de cómo distribuyamos los pesos dentro del barco, lo cual es muy importante para la estabilidad. Bien, otro elemento muy importante, otro punto, es el centro de carena. Bien, si nos fijamos la parte sumergida del barco, dentro del agua, bueno, pues el centro geométrico de este volumen sumergido se denomina centro de carena. Bien, y es donde se considera que se concentra y se aplica la fuerza vertical hacia arriba, la fuerza de empuje vertical. De esta forma, este barco que vemos aquí en la figura, pues el desplazamiento aplicado sobre el punto G hacia abajo es igual al empuje hacia arriba aplicado sobre el punto C, centro de carena. ¿Vale? Estos son los dos puntos importantes, bueno, dos, y ahora veremos el tercero, hablando de estabilidad. Bien, el metacentro, que es ese otro punto importante. Bien, vamos a ver, si nos fijamos en la figura de la derecha, cuando el barco se ha escorado, el centro de gravedad sigue en la misma posición,
Sin embargo, el volumen de la parte sumergida ha cambiado de forma. Al escorarse, cambia de forma. Entonces, el centro de carena se desplaza y pasa pues de C a C'. ¿Vale? Si unimos la línea vertical desde el nuevo centro de carena, el corte con la línea de crujía o el plano longitudinal del barco, nos da este punto que está aquí pintado en rojo y que se llama metacentro. Bien, este punto es muy importante, igual que el centro de gravedad, el centro de carena, como que va evolucionando, y el metacentro. Bien, y denominamos altura metacéntrica a la distancia entre el centro de gravedad y el metacentro, GM. Esta es la altura metacéntrica, que es el dato fundamental para la estabilidad. Altura metacéntrica positiva, obtendremos un equilibrio estable. Negativa, un equilibrio inestable, o un equilibrio indiferente, que lo vemos ahora. Muy bien. Bien, los tres tipos de equilibrio. Equilibrio estable se denomina un barco que tiene tendencia a aderezar. Es decir, se ha escorado, pero ha escorado unos grados y tiene tendencia a recuperar. Este equilibrio estable se produce cuando la altura metacéntrica es positiva. Equilibrio inestable es lo contrario, es decir, el barco se ha escorado y sigue con tendencia a escorar más. Se produce cuando la altura metacéntrica GM es negativa. Y el equilibrio indiferente, que también lo veremos, es cuando la altura metacéntrica es igual a 0. Bien, vamos a verlo con más detalle, que esto es así lo más importante. Bien, vemos aquí en esta figura, vemos el centro de gravedad con el desplazamiento, hecho en azul. Vemos el nuevo centro de carena C', donde se aplica el empuje. Bien, y en este caso el par de fuerzas que se origina entre el desplazamiento y el empuje tiende al barco a recuperar su posición, es decir, tiende a aderezar el barco. El equilibrio es estable. ¿Vale? Y este equilibrio se produce cuando el metacentro está encima del centro de gravedad. Aquí lo vemos. Km es mayor que Kg. ¿Vale? Entonces la altura metacéntrica GM es mayor que 0, es positiva. Tenemos un equilibrio estable. Bien, aquí vemos en este caso el caso contrario, es decir, un equilibrio inestable. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues que en este caso el barco ha escorado y el par de fuerzas del empuje con el desplazamiento tiende a que el barco escore más, es decir, es un par escorante. ¿Vale? El barco tiende a escorar o a volcar desde esta posición. Y esto se produce porque el centro de gravedad está más alto y está encima del metacentro. Entonces la altura GM es negativa, GM menor que 0. ¿Vale? KM es menor que KG, M está debajo de G, altura metacéntrica negativa, equilibrio inestable, situación pues peligrosa para un barco. ¿De acuerdo? Bien, aquí los vemos comparados en estas dos figuras. En la figura de la izquierda podemos ver un equilibrio estable con un par aderezante, en el cual la altura metacéntrica es positiva. M está encima de G. De aquí a la derecha vemos un equilibrio inestable, donde el par de fuerzas es escorante, tiende a escorar todavía más, ¿vale? Y el centro de gravedad está encima del metacentro. La altura metacéntrica GM es negativa. Bien. Y este es el tercer tipo de equilibrio, que es el equilibrio indiferente, que se produce, bueno, pues en este caso, cuando el barco ha escorado
coincide que el centro de gravedad y el metacentro coinciden en el mismo punto, ¿vale? Entonces es una posición de equilibrio y el barco pues tiende a quedar con esta escora permanente, ¿de acuerdo? Altura metacéntrica igual a 0. K y G coinciden, ¿de acuerdo? Perdón, el metacentro y G coinciden. Bien, ¿qué sucede cuando traslado un peso en la vertical o en la horizontal? Empezamos viendo en la vertical. Si nos fijamos en la figura, la parte A es un barco pues en equilibrio, adrizado. Bien, en esta situación añadimos un peso muy bajo, lo vemos aquí, este peso aquí cerca de la quilla. Bien, lo que tiene un efecto, el efecto principal es que el centro de gravedad, al aumentar este peso, me baja para abajo. Como el barco se ha hundido al tener más peso, en este caso también baja el centro de carena, ¿vale? Pero lo que me estoy fijando en este caso es el centro de gravedad, se va para abajo. Si yo ahora este peso de aquí, que está cerca de la quilla, lo subo arriba a la cubierta, ¿vale? Entonces el centro de gravedad me sube bastante, como veis aquí. Bien, ¿cómo afecta esto a la estabilidad? Pues de la siguiente forma, si yo he bajado el centro de gravedad, la estabilidad me aumenta, ¿de acuerdo? Me aumenta la altura metacéntrica que vimos antes y entonces me aumenta la estabilidad. Si yo subo G, me va a disminuir la altura metacéntrica y por lo tanto me va a disminuir la estabilidad. Bien, aquí vemos un caso de un barco de regatas. Un barco de regatas pues le suelen colocar un gran peso en la orza, que lo vemos aquí. Entonces eso hace que baje mucho el centro de gravedad. Con un casco muy ligero tengo una altura metacéntrica alta y he mejorado la estabilidad. Este barco se le llama también barco duro. ¿Por qué? Porque al tener una altura metacéntrica tan grande y todos los pesos muy concentrados, pues tiene un par de fuerzas muy grandes y los movimientos son muy bruscos. Cuando se escora un poco, ¡pum!, tiende con un movimiento brusco ya a recuperar la posición. Entonces se llama barco duro. Bien, si yo traslado el peso en la horizontal en lugar de la vertical, es decir, por ejemplo, de babor a estribor, a una banda, lo que estoy haciendo es que de una posición aquí en este equilibrio que vemos en el caso A, si yo me voy al caso B, lo que sucede es que solamente por ese traslado el barco se va a escorar, ¿vale? Entonces el centro de gravedad me ha cambiado porque he cambiado los pesos y se ha desplazado a una banda y se alcanzará un equilibrio determinado, ¿vale? Entonces un traslado de pesos, en este caso a estribor, me desplaza el centro de gravedad a estribor y me produce una modificación de escora permanente. Si yo traslado el peso no de babor a estribor, sino en este caso del centro hacia la proa, entonces estoy afectando a la estabilidad longitudinal, no a la transversal. Si con este movimiento de pesos el barco no se va a escorar, lo que va a hacer es ganar, es decir, va a tener más un asiento. Voy a modificar el asiento del barco, la proa se me va a hundir de forma permanente mientras tenga este peso y estoy afectando la estabilidad longitudinal. En todo caso, lo importante es concentrar los pesos, un centro de gravedad que esté bajo y lo más centrado posible en la crujía para tener buena estabilidad. Bien, esto ha sido todo. Espero que haya sido de utilidad.